Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Bueno, se habla de que en Colombia hay cerca de 3,5 millones de pacientes renales y la Asociación Colombiana de Nefrología está preocupada porque dicen que podría comprometerse la atención a estos pacientes por la incertidumbre que hay alrededor del sistema de salud, del presente y del futuro del sistema de salud. Es una voz de alerta que han elevado desde esta asociación tanto al gobierno como al Congreso, a la CPS, a los prestadores de salud en general. Nos acompaña el doctor Juan Diego Montejo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, para que ampliemos esta información. Doctor Montejo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Juan Manuel, buenos días, gracias a ti, a tu audiencia, por esta pequeña reunión que vamos a tener. Y claro, aquí estamos para contarles lo que está sucediendo frente a nuestra especialidad, que es la nefrología. Bien, ¿qué es lo que concretamente les está preocupando a ustedes los nefrólogos frente a la atención de estos casi 3,5 millones de pacientes? Bueno, Juan Manuel, tenemos que poner en contexto a la audiencia y es lo que nosotros como nefrólogos y nuestros equipos ven en todo el campo de la nefrología. Probablemente nos conocen más por la atención de los pacientes en diálisis y trasplante. Sin embargo, antes de eso, tenemos más de, como tú dices, en Colombia probablemente hay 3,5 millones de personas con algún grado de disminución de la función renal. Eso es lo que nosotros llamamos enfermedad renal crónica. Puede que sean 3,5 millones probablemente, pero tenemos registrados en el sistema 1,200,000. O sea, muchos pacientes que o no están diagnosticados o que están diagnosticados pero no tienen un buen seguimiento. Pero hay 1,200,000 que sí están en programas juiciosos de enfermedad renal crónica. Ahí viene nuestra primera preocupación y es qué va a pasar con la atención de este 1,200,000 personas que requieren de un seguimiento no solo por el nefrólogo, sino por todo el equipo, que es la nutricionista, las enfermeras, el psicólogo, el trabajador social, el médico general, porque por eso se llaman programas de protección renal. No es una cita aislada, sino que es todo un programa integral de manejo donde se habla de dieta, de ejercicio, de abandono del tabaquismo, los medicamentos. Entonces, digamos que en este momento la atención se está prestando con regularidad, pero ya empiezan las voces de no me entregan los medicamentos, doctor, se me están retardando las citas, etcétera, etcétera. Viene una segunda parte, que es los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal. En Colombia, Juan Manuel, hoy hay 45,000 pacientes en alguna de estas terapias de reemplazo renal. Por ejemplo, los pacientes de hemodiálisis tienen que ir 3 veces a la semana a sus unidades renales a la que le hagan una hemodiálisis de 4 a 5 horas. En este momento les están prestando el servicio, pero ¿qué pasa? Ya hemos oído que hemos tenido escasez de filtros de diálisis, de algunos catéteres de diálisis, y esto obviamente tiene implicaciones en un buen servicio. Entonces, bueno, y nos falta otra población muy importante, que son los pacientes trasplantados renales. En Colombia hay más o menos 8,000 pacientes trasplantados que requieren de un seguimiento también en un programa por su nefrólogo, por su nutricionista y todo eso, y ellos requieren de unos medicamentos especiales que se llaman inmunosupresores para que su cuerpo no rechace ese órgano que no es de ellos, que es ajeno, pero que esos medicamentos permiten que el cuerpo lo reconozca como propio. Si empezamos con escasez de ese tipo de medicamentos, pues ¿qué va a pasar? Que esos pacientes van a perder su órgano y van a terminar nuevamente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Entonces nuestra preocupación es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto que está sucediendo en el sector salud frente a la desaparición posiblemente de las CPS? ¿Cómo el gobierno va a asumir ese control de 3 millones de enfermos renales crónicos, de casi 50,000 pacientes en diálisis, de casi 10,000 pacientes trasplantados? ¿Cómo va a ser esa transición? Si va a ser una transición sana, donde los pacientes
no empeoren su condición. Esa es nuestra gran preocupación. Ha sido un panorama muy bien descrito, el que usted ha hecho, doctor Montejo, sobre lo que está ocurriendo actualmente con los pacientes renales. En cuanto a los médicos, a los nefrólogos como tal, tengo entendido que hay escasez de nefrólogos, es decir, si esto fuera poco, parece que también hay pocos nefrólogos en Colombia para tantas necesidades. ¿Eso es verdad? Es cierto, Juan Manuel. A ver, no, normalmente aquí en Colombia presumimos que somos más o menos unos 500 nefrólogos, probablemente lleguemos a 600, ¿cierto? En un país donde hay 55 millones de habitantes. Es decir, fíjate que si hacemos más o menos la estadística, seríamos como un nefrólogo por 100.000 habitantes, algo así, ¿cierto? Donde normalmente se pide que seamos por ahí un nefrólogo por cada 10.000. Entonces sí, es real, hay una escasez de nefrólogos. Pero ¿qué sucede, Juan Manuel, también? Y es que hoy tenemos un problema con los manuales tarifarios, donde la profesión se ha vuelto poco atractiva, ¿sí? Para muchos médicos a veces no quieren ya especializarse en nefrología o en otras ramas de la salud porque ven que probablemente sus ingresos no van a ser tan buenos como en el pasado, ¿cierto? Y eso sumado a que uno habla con colegas de ciertas partes y ya les deben 3, 4, 5 meses de sus sueldos, pues hombre, eso vuelve poco atractivas ciertas ramas de la medicina. Digamos que ese es otro temor que tenemos, o ese es un llamado también que le hacemos al gobierno nacional, de decir, oiga, venga, hay que promover la formación de especialistas en centros buenos, reconocidos, en buenas universidades, pero también garantizarle a los profesionales de salud, y no hablo solo de los nefrólogos, de los médicos generales y todos nuestros equipos de trabajo, de que tengan buenos salarios y sean regulares, porque usted cómo va a trabajar en un sitio, Juan Manuel, donde te dan 4, 5 y 6 meses de sueldo y entonces ¿qué haces con los gastos de tu familia? ¿Cierto? Entonces esa es la otra gran preocupación. Otra cosa, sería muy interesante también poder a los municipios, a esa Colombia profunda, pero volvemos a lo mismo, ¿cuáles son los incentivos para que muchos de nuestros colegas puedan ir a trabajar, por lo menos a hacer asesorías adecuadas en programas de protección renal en la Colombia profunda? Entonces yo creo que ahí nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno desde muchos aspectos, y no solamente la formación de profesionales, claro, sino garantizar una estabilidad económica de los profesionales que quieren seguir dando todo por hacer buenos programas de protección renal y hacer un buen manejo de estos pacientes. Doctor Montejo, frente a todas estas quejas y la crisis que hay por la poca atención a las personas con problemas renales, antes, hasta hace unos 2 años, uno remitía estas quejas a la misma ciudadanía, a los afectados a la Superintendencia de Salud, y se veía como que agilizaban la atención, al menos la remisión, la entrega de medicamentos, exámenes, en fin. ¿Está funcionando la Superintendencia Nacional de Salud o también está como a la deriva? No, yo creo... A ver, no, digamos que en este momento el servicio está regulado, está bien, o sea, está funcionando. Yo entiendo que la Superintendencia Nacional de Salud está haciendo su trabajo, está recibiendo sus quejas, sus tutelas. Y si tú me preguntas, yo estoy ubicado en Medellín y los programas de protección renal están funcionando, los programas de las diferentes EPS, los programas que manejan algunas multinacionales están funcionando, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que a veces los pacientes se exponen a, no, es que voy a la farmacia de mi EPS, pero no están tales medicamentos. No está tal medicamento para la diabetes o no está tal medicamento para la presión arterial, pero es que resulta que es que no lo han traído a Colombia. Hay un desabastecimiento por X o Z motivo. Pero no podemos alarmar al público a decirle, no, es que esto está mal y esto no está funcionando. No, eso sería una mentira. O sea, los programas de protección renal, que es el área nuestra, están funcionando. Y yo pienso que los pacientes pueden dar fe de eso. Sí. Lo que tenemos es un gran temor, claro, porque no tenemos duda de que se vienen cambios, que probablemente el sistema de salud va a ser muy diferente a como lo conocemos, y eso nos llena de temores.
Y también lo que yo les decía ahorita, para nadie es un temor que muchos de nuestros colegas y de nuestros equipos que trabajan especialmente en hospitales públicos de diferentes zonas del país no han tenido sus pagos a tiempo. Eso es real, para nadie es un misterio. Entonces queremos que eso se regularice y, como dices tú en tu pregunta, que de alguna manera nos expliquen, no solo a nosotros los médicos, sino a los pacientes, porque realmente los médicos también somos pacientes. Claro. Si nosotros también acudimos a los servicios que nos atiendan, que nos digan cómo va a ser esta transición y que no nos vamos a ver afectados. Y miren una cosa. Sí. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que no da espera. La gente cree que el enfermo renal, su única afección es llegar a diálisis. No, pues no es así. La primera causa de complicación es la muerte cardiovascular. Son pacientes que les dan infartos más fácil, falla cardíaca más fácil. Entonces, si abandonan sus medicamentos, terminan en un infarto agudo de miocardio o en una enfermedad cerebrovascular, o sea, lo que llamamos vulgarmente como un derrame o una trombosis cerebral. Y muchas veces lo que vemos es que el paciente no fue a tiempo, se descubrió su hipertensión tarde, no acudió en el seguimiento adecuado o simplemente no tuvo los medicamentos. Entonces, la enfermedad renal no da espera. Esos pacientes tienen que estar en un seguimiento periódico. Claro. Periódico, ¿cierto? Que eso lo guían los mismos programas de protección renal. Pues, doctor Montejo, queda muy claro el argumento, la preocupación y la incertidumbre que tienen los médicos, especialmente los nefrólogos, para este caso particular, frente a los cambios que vienen en el sistema de salud y lo que pueda pasar con 3,5 millones de personas con alguna enfermedad renal crónica. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos aquí en Radio Red. Gracias, Juan Manuel, a ti, a tu audiencia por este espacio. Y bueno, seguiremos trabajando y luchando por sacar adelante la salud renal de Colombia. Es Juan Diego Montejo, es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología. Se calcula que en Colombia puede haber 3,5 millones de personas con alguna enfermedad renal crónica, pero en el sistema solamente están registrados 1.200.000. La preocupación de los nefrólogos, ¿qué va a pasar con estos cambios en el sistema? Con la atención a estas personas que requieren de un seguimiento profesional con programas de protección renal permanente. La atención para un paciente renal debe prestarse con regularidad, pero ya hay quejas, dice el doctor Montejo, de que no les están entregando los medicamentos y están retrasando las citas. Además, hay 45,000 pacientes con tratamientos especiales, como por ejemplo la hemodiálisis. 8:51.